Este es el primer capítulo del programa Ashby y Bipo leen y hacen cosas. Ahorita estamos leyendo El Quijote. Yo soy Bipo Y yo soy Aspi. y estamos comenzando con el prólogo del Quijote. Esta edición del Quijote, ¿cuál es? Esta es la edición conmemorativa que sacó Editorial Alfaguara por el cuarto centenario de Cervantes. Contó obviamente con el auspicio de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Una colección de varios libros, bueno, este es uno de los que pertenecen a esa colección. Muy bien, ya se darán cuenta por qué es Ashby acá. A ver, prólogo. Me estás avergonzando, eso está mal, eso no se hace. Que para que la gente poco a poco comience a identificarnos. ¿Por qué comenzamos el prólogo? Porque no sé cuántas páginas tiene, algo de más de 10, 15, ya. En el prólogo está la carátula. No, ¿qué es esto? Una imagen. ¿Carátula? Sí, diríamos que es la carátula, la portada Ya. del libro. Entonces, esto es, ¿cómo se dice? Hipertexto. Porque todo el prólogo no lo hace alguien externo, es el mismo autor. No es que sea... El prólogo está escrito por Cervantes, pero antes del prólogo hay una serie de textos que eran parte de los requisitos que debía tener un libro publicado en aquel entonces. Por ejemplo, contenía la tasa, que no era otra cosa más que la indicación del precio del libro. En resumen, ¿no? Hay un testimonio de las erratas, que básicamente es una especie de declaración que indica de que el libro, sigue, o mejor dicho, está exactamente igual que el manuscrito que se presentó. En esa época había por costumbre, digamos, para publicar un libro primero tenías que obtener permisos. Ajá. Permisos de la iglesia, permisos del rey. Entonces, si no, tu libro no se podía publicar, o mejor dicho, se consideraba ilegal. Entonces tenías que tener esa autorización y bueno, el testimonio de ratas no es otra cosa más que la indicación de que el libro, digamos, impreso es exactamente igual al libro que se presentó, digamos, para solicitar este permiso, ¿no? De ahí hay una declaración del rey que en realidad no la escribe el rey directamente, ¿no? Sino en este caso es Juan de Amezqueta, pero es a nombre del rey, ¿no? O sea, como la solicitud tenía que pasar, obviamente tenía que solicitarse este permiso, entonces se podría decir de que es esta aprobación, ¿no? Se escribía a nombre del rey, ¿no? Luego hay una dedicatoria, ¿no?, al duque de Béjar, ¿no? Aunque en realidad se dice que no la escribió, está firmada por Cervantes, pero dicen que no la escribió él, sino el editor del libro. Y finalmente empieza el prólogo recién, ¿no? O sea, todos estos paratextos iniciales, ¿no?, solamente eran parte del requisito de la época, ¿no?, para poder editar un libro. El prólogo ya es obviamente de escritura de Cervantes, así como una serie de poemas que se incluyen después del prólogo, que digamos hablan un poco de los personajes de la historia, de lo que va a suceder, ¿no? Era habitual, ¿no?, en aquel entonces que los libros, justamente antes de empezar la trama, las historias, incluyeran precisamente estos poemas que, como bien también lo señala el prólogo, ¿no?, supuestamente eran escritos por personas que conocían al autor, habían leído el libro antes de su edición, ¿no?, y entonces escribían estos poemas, algo similar a lo que hacen ahora, por ejemplo, los libros actuales que, imagínate, ¿no?, publican una nueva obra de horror o de suspenso y en la parte posterior del libro encuentras una serie de comentarios de otros autores que son publicados por la misma editorial,
¿no? Pueden terminar diciendo eh, cosas como, por ejemplo, recuerdo, hay un libro de Cliff Barker, por ejemplo, que, digamos, incluía este comentario de Stephen King que decía el futuro del horror es Cliff Barker, ¿no? Y cosas similares, O ¿no? sea, cuando sale en el cine estas frases para motivar a que vayas a ver la película, actuaciones estelares, una producción perfecta. Sí, o sea, comentarios de ese tipo. Básicamente esos poemas que antecedían al inicio de la historia, de la trama, era justamente, tenían esa finalidad. Igual de persuadir para que lo lean. Claro. Ahora, si una persona no conseguía que alguno de sus amigos letrados escribiera estos poemas, también era común que los escribiera el mismo autor, y eso es justo algo que también comenta Cervantes en el prólogo, ¿no? Él menciona que cuando él tiene este dilema sobre si publicarlo porque no encuentra gente que escriba estos poemas, un amigo supuestamente le recomienda que los escriba él mismo y que se los atribuya a personajes ilustres, Mm, ¿no? Que nadie le va a decir nada, nadie se va a poner a averiguar si fue o no fue así. mm. Entonces, y esto es una referencia un poco también a Lope, porque se sabe que Lope de Vega, con quien para ese entonces ya Cervantes andaba enemistado, eh, justamente hizo eso con alguno de sus libros, ¿no? Con alguna de sus Que Lope de obras. Vega también se inventaba todo esto. Sí, bueno, es que Lope de Vega en general era un autor muy prolífico, era muy hábil, él era dramaturgo, era poeta y además de eso también escribió algunas novelas, aunque claro, su mayor contribución por alguna la consideran dentro de la dramaturgia, ¿no? Mm. Entonces, de esos poemas entonces los escribe Cervantes a modo de introducción. Pero se los atribuye curiosamente a personajes de ficción, ¿no? No se los atribuye a autores connotados, ¿no? Sino se los atribuye a personajes de ficción. Esa es una de las cosas que llama la atención precisamente de estos poemas, ¿no? Y también notamos que hay una diferencia de el tipo de la estructura poética que utiliza según el personaje, ¿no? Por ejemplo, el primer poema, que es de Urganda la desconocida, que es un personaje de Amadís de Gaula, la coloca o sea, son décimas, ¿no? Son poemas de arte menor, ¿no? De 8 sílabas métricas por verso. En cambio, el mismo esquema, por ejemplo, sigue el poema atribuido a Sancho Panza, ¿no? O cuando supuestamente el poema que también supuestamente menciona eh, este diálogo entre Rocinante y Babieca, ¿no? Entonces perdón, a Sancho Panza no, sí. En cambio, los poemas que son, digamos, escritos por personajes nobles, como el mismo poema de Amadís de Gaula, o el de Belianis de Grecia, o el de la señora Oriana, ¿no? Que es otro personaje de Amadís de Gaula, ¿no? Son sonetos, ¿no? Y los sonetos más bien utilizan versos de arte mayor, ¿no? Entonces es curiosa esta distinción, ¿no? Entre un registro más popular para personajes que precisamente son más populares y para los personajes que pertenecen, por decirlo así, a la nobleza, ¿no? Utilizar más bien formas poéticas que se considerarían, llamémoslo así, más educadas, más formales, o sea, poemas de arte mayor. Mm, mm. A mí lo que me llama la atención de esta edición es todas las páginas tienen nota al pie. Sí, Todas, todas, todas. un montón de notas al pie. Eh, Pero eso no distrae. Bueno, a mí me ayudó a entender los poemas.
Lo que pasa es que sí, en principio, digamos, cuando yo leí estos poemas especiales, los de arte menor, ¿no? Los que tienen la última sílaba omitida, que era también una forma en la cual se escribían, sucede que hay en versificación, los poemas tienen un número de sílabas métricas, ¿no? Cada verso tiene sílabas, cuenta una cantidad de sílabas métricas, que es justamente lo que permite saber si es un poema de arte mayor o arte menor. Y en el caso de estas sílabas métricas, que no necesariamente coinciden con las sílabas gramaticales, hay una norma, ¿no? Que si el verso termina en palabra grave, no se agrega ni se resta sílabas métricas. Si la palabra es aguda, entonces le tienes que agregar una sílaba, y si es esdrújula, le tienes que restar una. Mm. Entonces, más o menos un poco para eh, entender por qué se omite la última sílaba, es porque en algunos casos la mayoría de palabras son graves y entonces se termina el verso en realidad con la última sílaba tónica. Esa es la finalidad de esa forma de escritura, ¿no? Hay una palabra, ahorita no recuerdo cuál es con exactitud, que es esdrújula, que está justamente en uno de los poemas. Y en ese caso, por ejemplo, no se ha quitado una sílaba, se han quitado dos, ¿no? Y eso es justamente con el fin de terminar el verso, simplemente colocando la última sílaba tónica. Y bueno, como cualquiera que le dé una revisada a estos poemas, se va a dar cuenta que esa última sílaba en realidad no cancela la comprensión, porque casi todas las palabras son deducibles. Ujú. Quizás alguna por ahí no tanto, por una cuestión de uso, ¿no? Que ya no se acostumbra a utilizar esa palabra, al menos con el sentido que se le está dando en el verso. Pero la mayoría son deducibles. Incluso sin saber, sin verla, uno completa automáticamente ese verso, ¿no? Ya, muy bien. Y desde ya en el prólogo sí ya se nota la personalidad de Cervantes, ¿no? Muy, muy burlón, muy... Sí, muy burlón. Sí, o sea, él apela bastante a la ironía en ese prólogo, ¿no? Empieza con un recurso de falsa modestia, ¿no? Diciendo que el libro digamos, no es bueno, pero que él lo va a defender porque así como uno tiene un hijo y el hijo puede ser de repente por ahí malcriado, ¿no? Uno de todas maneras lo defiende. El hijo es Mm. feo, ya, pero no, para uno es el niño más guapo del mundo. Lo mismo, él apela a través de este recurso su defensa de la obra, Mm. ¿no? Entonces sí, o sea, desde ahí ya empieza a hacer uso de este recurso. Más adelante, por ejemplo, ya cuando empieza a hablar sobre el tema de encontrar a la gente que le pueda dar los versos, estos poemas introductorios, ahí también se observa esta ironía con respecto a los autores, ¿no? Que hacen uso de este recurso de escribir justamente estos poemas, o en todo caso encontrar amigos que se los escriban, ¿no? Y también una cierta burla a la pretendida erudición, ¿no? Mm. Hay una línea, a ver, la vamos a buscar, pues así me pareció muy interesante, ¿no? Que habla sobre la parte en la que se supone que tienen que incluir una serie de citas de diferentes autores, ¿no? Y menciona a dos autores, filósofos griegos, ¿no? Eh, Diciendo, ¿no? Que ha encontrado que atribuyen estas frases a estos autores, ¿no? Pero sin darse cuenta que uno de ellos es pintor y el otro es un difamador, ¿no? Acá está, dice: de todo esto de carecer mi libro, porque no tengo que acotar en el margen, ni qué anotar en el final, ni menos sé qué autores sigo en él para ponerlos al principio, como hacen todos, o sea, las supuestas fuentes de inspiración y demás, ¿no? Por las letras del ABC, comenzando en Aristóteles, acabando en Xenofonte y en Zoilo y Zeuxis.
aunque maldiciente el uno, en este caso pues el maldiciente es Zoilo, ¿no? Que él había hecho una diatriba contra Homero, como dice este pie de página, o sea, en otras palabras, una crítica hacia Homero, y Zeuxis, que no era escritor, sino pintor, ¿no? Entonces, es como ni siquiera saber, simplemente poner supuestamente los autores que sigues, pero solamente por rellenar la lista, ¿no? Sin saber siquiera quién es, ¿no? Y de hecho es una forma de burla, porque incluso la gente que lee los libros, muchos de ellos no tenían una cultura tan erudita como para saber exactamente quién era cada personaje mencionado, ¿no? Entonces, es curioso porque es algo que suele darse incluso hoy en Hasta día. ahora, ¿no? Sí, Sí. o sea, si me dieran un sol por cada persona que he conocido que ha hablado de Ulises y de haberlo leído, la verdad es que ya me Sí, habría hecho sí, millonario. sí, sí, sí. Agarran estos fragmentos así y no han leído. Sí, a veces se contextualiza incluso el Ah, comentario. mm. Entonces, todo esto, ¿no? Todo esto del paratexto, esto del prólogo. ¿Animaría a alguien desde ya a leer todo el Quijote? Porque, o sea, personalmente yo creo que sí, porque de verdad como que se demuestra ya que es un escritor, sí, más allá de burlón, que es más, no sé, más abierto, más sincero, que no pretende quizás, incluso, este, quiere, ¿no? Desenmascarar a todo esto de estas novelas. ¿De caballería? Claro, pero creo que en ese entonces, no sé, pero es como que intocables, ¿no? Que hay que darle, que hay que respetarlas de por sí. Bueno, es que sí hay que entenderlo porque, o sea, Cervantes justamente él había se había enemistado con Lope. Dicen de que cuando él publica El Quijote, incluso le sacan un segundo libro, ¿no? Un falso Quijote, ¿no? Famoso Mm, Quijote de Avellaneda, que era supuestamente una continuación del primer libro, pero que obviamente no tenía nada que ver con Cervantes. Y tratan de dejar muy mal parado a sus personajes, lo dejan muy mal parado a Cervantes en este libro, o o sea, es sea, una respuesta picona por lo que hizo. claro, y entonces hay que entender de que mientras que Lope, por ejemplo, se podría decir, el Vargas Llosa de la época, o sea, pensando en nuestro contexto peruano, o sea, era el escritor, este, emblemático, ¿no? El más famoso y el más popular, Mm, porque justamente él escribe un teatro que se podría decir que es un poco más para las masas, ah, ¿no? mm, Entonces, ese tipo de cosas dejaba a Cervantes un poco en segundo plano, ¿no? Entonces, incluso dicen de que una de las cosas que le fastidiaba a Cervantes justamente era eso, ¿no? Que Lope tuviera una vida disipada, porque él tenía un montón llevaba una vida bastante, de bastante, por decirlo así, diversión, ¿no? Era mujeriego, ¿no? Era mucho más joven que Cervantes y él había sido, había obtenido prestigio muy rápido, mucha mm, fama, mm. ¿no? En cambio, Cervantes había sido soldado, había sido alguien dedicado a las letras, ¿no? Y se tomaba el asunto, por decirlo así, con un poquito más de seriedad, quizás. Eh, Eso es algo discutible, obviamente. Al menos desde el punto de vista de Cervantes, Cervantes sí se veía como un escritor más serio, ¿no? Alguien. Entonces, frente a esta situación, ¿no? Un escritor más joven, más popular, pero que tiene todo más prestigio y ganado mucho antes, ¿no? Que yo. Entonces debió haberle generado algunos dicen, ¿no? Cierta envidia, ¿no? Eh, y entonces escribir también un poco de esa manera, ¿no? Eh, Criticando, digamos, estos recursos que forman parte de esta élite, digamos así, intelectual, literaria. Eh, sí, o sea, él era como que una especie de escritor que estaba un poquito ubicado más al margen. De hecho, todo el círculo de Lope lo atacaba. Entonces,
se puede entender esa crítica mordaz que hace en el prólogo. Muy bien, entonces terminamos esta parte del Quijote. Vamos avanzando algunos capítulos y vamos a ir subiendo nuestras reseñas, impresiones y demás. Algo para hablar de ese algo. Ya hablamos del libro, Aspi. ¿Quieres hablar de alguna otra cosa? No, la verdad es que me está costando. creo que estoy sonando muy aburrido, la verdad. No. Bueno, como ustedes entenderán, o bueno, quizás en el nombre ya se supone. El prólogo en realidad o sea, tiene sus cosas, sí, pero la verdad es que lo más divertido del libro no es el prólogo, pues. Claro, eso es lo que vamos a ir leyendo y Sí, encontrando o y sea, cómo lo hace. digamos, el prólogo puede satisfacer ciertas curiosidades, pero no es la parte más interesante del libro, esa es la verdad. Así Lo que que pasa es que yo cuando leí El Quijote, bueno, era adolescente, ¿no? De frente era todo esto. Y no sé, me hubiese gustado haber leído estas cosas para antes ya tomármelo, no como la alta seriedad como me pedían que leyera El Quijote en ese entonces, porque decían y aún siguen diciendo de que es el mejor libro ¿no? de escrito en español. Y está bien, pero no por eso es como rendir completamente honores considerando que su autor es más suelto, sin que eso ¿no? quite que sea serio, ¿no? Que tome en serio su escritura. bueno, en realidad no diría tanto que él sea un autor suelto, sino que lo que pasa es que era alguien que Es que es no ingenioso. tenía tantas pretensiones. Es O que, sea, es que tú asumes, ¿no? Escritor es igual a ser pretencioso porque justamente, y esto estamos demostrándolo ahora mismo en este podcast, como que sueltas y sueltas y está bien, claro, es chévere, ¿no? es que Pero, sí, es que el foco de Cervantes no estaba puesto tanto sobre el halo de escritor, claro. sino estaba puesto sobre el trabajo propiamente dicho. Ujú, O sea, a él creo que justamente una de las cosas que le molestaba de Lope era de que desde su punto de vista él no se lo tomaba no se tomaba tan en serio el trabajo de escritor, sino que estaba más enfocado pues en la fama, en llevar una vida así llena de diversión, ¿no? En cambio, en cambio él ¿no? Entonces, pero sigue siendo un gran libro, o sea, la cantidad de recursos que emplea, la cantidad de palabras que emplea, o sea, hacen del libro quizás el problema que pueda tener mucha gente que aborde el libro ahora no es tanto el largo del libro, porque la gente lee mayor cantidad de páginas. Si uno agarra, no sé, Juego de Tronos o Harry Potter, ¿no? O sea, hay gente que se lee estos libros que tienen mucha mayor cantidad de páginas, ¿no? Y sin embargo, lo leen de cabo a rabo. Entonces, no es el número de páginas, sino quizás un poco el estilo, la complejidad de la narración, quizás. Eh, es otro, es otro tipo de libro. Entonces, no es tanto el hecho de que sea grande o largo, sino es más la forma en la que está compuesta, porque para poder disfrutarlo, uno tiene que hacer una lectura realmente atenta, ¿no? O sea, no tratar de apurarla. De hecho, lo ideal incluso es leerlo con suficiente tiempo, o como si uno lo estuviera leyendo en voz alta, para poder precisamente notar ese estilo que tiene Cervantes, digamos, sus méritos literarios propiamente dichos, ¿no? No es tanto solo la historia, no es lo que te cuentan, sino es el claro, es el cómo. cómo el proceso y demás. Sí, eso es lo que lo hace muy disfrutable. Pero es esto, ¿no? O sea, hasta en el prólogo mismo. Es que ahora, ¿no? Tú dices Quijote de la Mancha. He leído el Quijote de la Mancha. Y es como que es para cierto sector erudito,
ya leído y demás cosas, ¿no? Pero por el prólogo ya se ve de que no es así, o sea, eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? No o sea, sin este prólogo te muestran todo el Quijote y de por sí el Quijote solo para algunas personas es inalcanzable. Es como que, oh, no, es que no estoy metida en esto de literatura, yo no sé y demás, Sí, ¿no? es que el asunto también a veces está en la edad, porque a veces este libro lo dejan durante la edad Sí, secundaria sí. y ha habido muchos cambios en cuanto a los hábitos de lectura, en cuanto a los niveles educativos, las formas de enseñar. Mm, Si tú me hablaras de mandar a leer el Quijote, por ejemplo, a un chico de tercero o cuarto de secundaria hace 50 o 60 años atrás, probablemente se consideraría una lectura aceptable para ese grado, ¿no? Porque era otro sistema educativo. Mi papá, mm, por ejemplo, me cuenta que cuando él era chico, su profesor les mandaba a leer ensayos, les hacía analizar noticias, ¿no? Los profesores leían el periódico y fomentaban a los chicos a leer noticias relacionadas pues, con política, economía, situación internacional. Entonces es simplemente otro sistema educativo. Entonces sí, o sea, para esa época probablemente hubiera sido aceptable leer el Quijote en secundaria, al menos una edición como esto. mm. Pero en la actualidad, salvo en colegios que sigan un sistema tipo bachillerato internacional, la mayoría de jóvenes no están preparados para leer una edición, al menos de este tipo. Sí, quizás una edición un poco más juvenil. Yo, por ejemplo, leí una edición juvenil del Quijote, pues cuando tenía quizás unos 10, 11 años, y recuerdo haberla leído completa, ¿no? Este, lo cual hubiera sido en realidad una excepción, porque la mayoría de chicos de mi edad, por ejemplo, no lo hubiera hecho. Mm. Pero en la actualidad la mayoría de jóvenes sí se espantaría con tener que leer este libro. Entonces a veces el asunto está en el tiempo, ¿no? Claro. Por ejemplo, si contamos desde dónde está la página 27, por ejemplo, donde empieza la primera parte, y vamos a ver, al final del libro, déjame ver en qué página está. Ah, Pues tiene más de 1000. sí, bueno, son más de 1000 páginas. Creo que termina aquí, me parece. No, esto creo que no es. Sí, aquí. Entonces, si vemos que son más de 1100 páginas, alrededor de 1100 páginas, entonces, si uno considera, por ejemplo, que en el colegio aparte uno tiene que estudiar, hacer tareas y todo lo demás, ciertamente lo más probable es que no lo pueda terminar en una semana o dos, ¿no? Mm, Probablemente incluso un mes sea insuficiente. ujú. Entonces, por ejemplo, tratar de trabajar el Quijote como parte del plan lector, al menos esta edición, sería imposible pues en este país, Mm, ¿no? Imposible. Pero si uno por su cuenta trata de leer el libro y no se pone como meta tanto acabarlo en un mes, sino por ejemplo leer una cantidad de capítulos diarios, de repente un capítulo, ¿no? Hay varios que tienen por ejemplo 14 páginas o menos incluso, capítulos de pocas páginas. Si uno se plantea solo como meta, por ejemplo, leer uno de estos por día, mm. puede acabar el libro en menos de un año, obviamente, ¿no? Sí, por ejemplo, esa es nuestra meta. Sí, nuestra meta es agarrar este libro, leerlo, releerlo prácticamente en realidad. Este, y sin tanta prisa. Mm, Entonces, porque la idea es tomarse el tiempo justamente para poder disfrutar de cómo está escrito. No sí, solamente enterarte de la narración, que todo el mundo de una u otra manera sabe qué cosa pasa en ese libro. claro. Incluso si no lo ha leído nunca, o sea, alguna vez ha pasado por la academia y le han dicho ya, el argumento del Quijote es este. Ujú, Incluso ahorita uno podría buscar un video en YouTube que en menos de 15, 20 minutos te explique todo lo que sucede, al menos lo más importante. No todo, no te van a explicar todo, pero te cuentan lo más importante. mm, Pero el mérito no está tanto en saber qué pasa, sino en disfrutar del libro. ujú.
Muy bien, vamos a dejarlo hasta acá. Usualmente el programa va a ser algo así. Nos sentamos aquí en nuestra humilde salita, cerca a la ventana, interrumpidos por el sonidito, pero de alguna forma conversamos con lo que estamos haciendo a la par, que es leer el Quijote. ¿Algo más que quieras decir, Jaspi? Bueno, gracias por escuchar, si es que lo han hecho. Que han llegado hasta acá, por favor. Sí, muchas gracias. Y sí, bueno, si quieren seguir escuchándonos, nos vemos. Bueno, habrá otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Vamos a subir el Quijote en Wattpad, quizás por ahí va a tener más llegada.